Boom. Empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 1 de la temporada 2 de La Mecha. Hemos vuelto de vacaciones, espero que no nos hayáis echado mucho de menos. Y en este episodio vamos a hacer un podcast de podcast. Hemos traído a gente muy guay que pasamos a presentaros. Vale, pues bueno, bienvenidos como ha dicho mi compañera. Hoy estamos con Alberto y Jonander, que participan en el podcast Alerta Gorria y Ratia, un canal alternativo antifascista y popular de Euskal Herria. Arratsalde honen txuleok eta ongi etorri Alerta Gorrira. Hemen daukagu 5. denboraldiko azken saioa. Ongi etorri Bartze. Kaixo. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy. Estamos con Edurne de laine.org, un medio alternativo también, un periódico online que lleva más de 2 décadas dando un gran servicio de contrainformación y de periodismo realmente independiente desde las redes. Muchísimas gracias, Edurne. Y por último tenemos a Oriol, del podcast Tajos Verdes, un podcast dedicado a la divulgación de cuestiones como el decrecimiento y demás cuestiones relacionadas con el ecologismo y la lucha contra la crisis climática, también conocido en redes como Infusión Ideológica. Hola, ayúdame. ¿Por qué? El capital me dio muchos quereres. Yo te ayudo. Gracias. Y bueno, con el episodio de hoy lo que queríamos un poco era abordar el tema de tanto los medios de comunicación por un lado, digamos más tradicionales, y el papel que juegan, como por otro lado, precisamente un poco pues conocer otras experiencias de otros podcasts, de otros canales, de otros medios así más alternativos, más independientes, y de la importancia que tienen y por qué son tan necesarios y por cómo nacen, cómo se impulsan y todo eso. Entonces hemos pensado que para empezar el episodio, que cada uno haga una breve presentación de, bueno, quiénes sois, un poco presentación del medio del canal y por qué decidisteis en su momento impulsarlo. Vale, pues bueno, nosotros eso, lo que hemos comentado, somos Alerta Gorria y Ratia, empezamos siendo un podcast, pero bueno, poco a poco hemos ido haciéndonos ahí con todas las cosas que hay, con todas las redes sociales, YouTube, tal. Empezamos un poco para dar altavoz a los movimientos sociales de la comarca, que somos de la margen izquierda de Vizcaya, y que tengan un canal, un altavoz donde poder enviar sus reivindicaciones y todo lo que vayan a realizar. Y luego aparte tenemos un podcast donde cada 15 días pues hablamos actualidad política y sobre los movimientos sociales ya no solo de Vizcaya y de la comarca, sino a nivel de Euskal Herria, del Estado y también un poco a nivel mundial. Pero nos vamos a hacer un poco de propaganda. El podcast está en iVoox y luego el resto de redes son en Telegram, en Twitter, canal de YouTube también, Alerta Gorria y Ratia. O sea, eso es un poco lo que abarcamos. Y luego añadir también que justo cuando empezamos con este proyecto, pues coincidió también en una época de mucho auge de la lucha obrera aquí en Ezkerraldea, hace 2 o 3 años o así, que fue cuando empezamos. Y eso también, pues en ese momento fue, joder, de repente todos los currelas que estaban en huelga, en paros y así, de repente, joder, pues hay que hablar con Alerta Gorria para que nos saque tal y cual. Y bueno, pues fue una ola perfecta en aquel momento. Y bueno, y aquí seguimos. O sea, ahí seguimos también siendo una referencia para los obreros y las obreras combativos, pero bueno, pues poco a poco también hemos ido abriéndonos a más colectivos, a otros movimientos y bueno, a día de hoy en Ezkerraldea por lo menos pues creemos que un poquillo ya podríamos decir que consolidados. Ahora tenemos que hacerle una OPA hostil a Telecinco y nada, y ya está. Pues qué envidia. Sí. La verdad, o sea, No nos pasa. No nos pasa, pero ni de lejos. No. Han dicho que son referente, ¿eh? Sí. ¿Quién? Vamos. Por supuesto también deciros que hacéis muy bien en daros propaganda y animamos también a Oriol y a Edurne a que hagáis lo mismo. No sé si va a ser muy efectiva porque tampoco es que penséis que nos va a escuchar aquí las masas. Sí, que sí. Pero alguien seguro que sí. Alguien lo escuchará. Por supuesto, a todo aquel de esos pocos que estén escuchando este episodio, animamos encarecidamente a seguir tanto Alerta Gorria como el podcast de Tajos Verdes, a la cuenta de Infusión Ideológica y, por supuesto, a leer diariamente la AINE. Y de hecho ya os avisamos que nosotros también hicimos esto un poco con la intención de parasitaros a todos vosotros y de hacernos publicidad a través de vosotros también, de que el día de mañana cuando lo publiquemos y vosotros le deis bola, pues que haya gente un poco retroalimentarnos así con los diferentes públicos que tengamos. Porque en Telecinco hasta que le hagáis la OPA no nos van a sacar. Claro, dentro no. Pero bueno. Contar con ello.
Bueno, yo soy Edurne, formo parte de la EN.org. La EN es un medio de contrainformación alternativo que, bueno, lleva funcionando desde octubre del año 2000. Precisamente esta semana que viene, el día 1, cumpliremos 24 años en la red, ¿no? Flipas. Y bueno, la EN se creó en un momento en el que, bueno, pues Internet empezaba a expandirse, ¿no? Entre todo el público y a llegar a mucho alcance, ¿no? Y bueno, un año antes de que se creara la EN, pues ya empezaron los primeros servidores, las primeras webs alternativas, que fueron precisamente los nodos indie media, que habían surgido para cubrir un poco las movilizaciones de Seattle, de la contracumbre contra la OMC del año 1999. Y bueno, pues a partir de ahí pues ya empezaron a aparecer otros medios. En el Estado español el primero en aparecer fue Rebelión y el segundo fue la EN. Y bueno, pues deciros que el nombre de la EN significa el odio en francés. Mucha gente se refiere a la EN como Suena la más Ine, refinado. la Jaine, la Jain. Pero Me bueno, pasa. en verdad el nombre sería así. Y bueno, ese nombre está basado en la película francesa del mismo nombre, La Haine, El Odio, dirigida por Mathieu Kassovitz en 1995, que bueno, es una película de cabecera que nos hace reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Como la brutalidad policial, la violencia revolucionaria, el odio de clase, ¿no? Y es por eso que, pues, que los compañeros que pusieron en marcha la web, pues decidieron poner ese nombre, ¿no? Sobre todo en, bueno, pues, en un mundo donde parece ser que la única violencia legítima es el monopolio de la fuerza por parte de los estados y a cualquier muestra de resistencia pues siempre se la tilda de violenta o incluso de terrorista, ¿no? Y bueno, pues qué más decir, que en mi caso empecé a participar, no empecé cuando arrancó el medio, empecé unos años después. Concretamente en el 2006 empecé a colaborar enviando pues comunicados, convocatorias, etcétera, de los distintos colectivos en los que participaba. Y 2 años después ya me sumé al colectivo editorial, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, pues ahí llevo 16 años formando parte de él. Casi Genial, nada. sí, la verdad es que Pues yo soy Uriol, tengo una plataforma en internet desde 2020, empecé con un canal de YouTube en pleno confinamiento, que sí que tenía una intencionalidad como muy divulgativa y de análisis de la ideología oculta tras fenómenos sociales que legitiman relaciones de dominación. De ahí pasé a una etapa en la que sigo aún de propagandista en redes sociales, sobre todo con memes, a hacer simplificar el mensaje político y llevarlo a cabo mediante una imagen visual graciosa que permite que se viralice mucho y llegue a públicos no radicalizados. Y cuando ya llevaba un tiempo haciendo esto de los memes, pues eché en falta ese contenido más complejo de nuevo y por eso creé el podcast, también con mi amigo Saúl Flores, que es pues, ex militante de Extinction Rebellion y mucho del ecologismo radical. Y si hicimos Tajos Verdes como lo hicimos fue por dos razones principales. Una, porque considerábamos que era muy importante que se hiciera contenido del decrecimiento, de manera también que no fuera solamente a través de libros, porque desde la izquierda sí que tenemos para ciertas cuestiones a muchas autoras que hacen libros, que hacen charlas, que hacen demás, pero como que a veces hay cuestiones que no se quedan de manera accesible para públicos más jóvenes o no universitarios y demás, ¿no? Y decidimos hacer un podcast que fuera de divulgación del decrecimiento, pero que lo hiciera de una manera, pues, amena al público de Internet y también que fuera, pues eso, intentando ser divertidos, ¿no? Y no ser solamente como la chapa de la tasa de retorno energético, de cuánto petróleo tienes que invertir para sacar este petróleo y por eso vamos a un colapso del petróleo y el pico del petróleo y todo el rato como este tipo de discursos, sino un poco también un poco más ameno y después también con un enfoque que no sea solo hablar del decrecimiento, sino que eso sea la esencia y que realmente hablemos mucho más de la precariedad actual y de las injusticias y las desigualdades de los mega ricos como forma de envolver el mensaje decrecentista, que es un mensaje muy difícil de vender porque va en contra de las tesis que nos han enseñado y dejando claro a la gente que solo tienen la precariedad que perder en un futuro decrecentista, socialista, ecosocialista y también que se va a empezar recortando por arriba, ¿no? Por los lujos de los mega ricos. Entonces este es un poco como el enfoque que tenemos en el podcast y que además también, aunque es sobre todo audio, grabamos en vertical como forma de hacer shorts que también se puedan viralizar en las redes y demás. Pues nada, muchas gracias por vuestras presentaciones. Para empezar un poquito,
queríamos iniciar por qué estamos todos aquí, porque existen estos canales alternativos de divulgación, de crítica un poco al discurso oficial, por así decirlo, y es pues porque hay otros canales, los oficiales, que en un principio pues no dan la información como se debería, o no la dan incluso directamente con todos los datos que tiene. Entonces os queríamos preguntar un poco qué papel creéis que juegan los medios de comunicación masivos y por qué no son de fiar, por qué hay que ponerlos un poco en tela de juicio y por qué es importante escucharnos a todos nosotros, básicamente. Bueno, yo creo que es un tema complicado de analizar. O sea, yo creo que, bueno, ha comentado Edurne, ¿no? Que ellos fueron precursores ahí cuando surgió Internet, y es verdad. Yo creo que Line, ¿cómo es? Ha sido una referencia para todos, Line. ¿no? Line, sí. Lo peor no es la caída, sino el aterrizaje, ¿eh? Esa frase ahí de la peli que la tenemos todos ahí grabada a fuego, con ese plano, ¿no? Del cóctel Molotov dirigiéndose hacia el mundo. Y bueno, la peli está muy guapa, ¿no? Una buena metáfora, ¿no? De cómo están las cosas también. Bueno, pues cuando surge Internet yo creo que todos lo vemos como una ventana de oportunidad, ¿no? Y yo creo que al final pues es una manera muy sencilla de acceder, ¿no? A que cualquier persona pueda hacer llegar su discurso. No sabemos a cuánta gente, ¿no? Porque ahí tenemos nuestras franjas de audiencia que más o menos todos conocemos. Entonces, bueno, es cierto que todos podemos expresar, es cierto que en una sociedad cada vez más coartada en su libertad de expresión y cada vez más reprimida, pues se abren pequeñas válvulas de escape para que todos podamos hacer o exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos, y nos creamos que así igual estamos cambiando mucho el mundo o poco, ¿no? Entonces, hay ahí ya un poco de... Habría que matizar, ¿no? Si realmente gracias a Internet se ha conseguido ensanchar los límites de la libertad de expresión o al contrario, ¿no? A la vez que el sistema ahogaba y ahogaba y ahogaba, pero bueno, saben que nunca te pueden ahogar del todo, que siempre te tienen que dejar una pequeña válvula de escape para... Porque si no, pues yo qué sé, igual te da por hacer una revolución o por, yo qué sé, pasar a fuego y a cuchillo a todo Dios. Entonces, bueno, que se desahoguen. Vale, una vez con este previo, que ya es una crítica bastante explícita, ¿no? A cómo están las cosas, es cierto que hemos decidido intervenir en las redes sociales, ¿no? Y bueno, intentamos hacer llegar nuestro mensaje. Los medios de comunicación masivos cada vez está más claro al servicio de quienes están, que sobre esto también había que analizar, ¿no? Que, claro, no es lo mismo hacer llegar nuestro mensaje a través de las redes sociales a un número indeterminado de gente, que suele ser poca. Igual Oriol con sus memes puede tener más éxito, ¿no? Y está bien. O colar tu mensaje, por decirlo de alguna manera, en los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, está claro que en los medios de comunicación masivos hace 20, 30 años se podían oír cosas muy distintas o cosas diferentes a las que se pueden escuchar ahora, ¿no? Que cuando se cuela de repente una opinión distinta es como un acontecimiento. Oye, corre a poner no sé qué, que ha llamado no sé quién, le están dejando hablar y ¡buah! Lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es más o menos lo que pensamos todos, ¿no? A veces pasan esas cosas, pero rara vez. Los medios de comunicación al servicio de los que están y en las redes sociales, bueno, nosotros interviniendo, pero también teniendo muy claro que están controladas por grandes plataformas o como lo queramos llamar, que pertenecen a unas élites, a unas oligarquías financieras, vamos, pues todos conocemos sus apellidos, ¿no? Bueno, son un poco raros, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg, toda esta gente, ¿no? Que al final... Elon Musk. Elon Musk, que al final también han creado todo esto para mantener sus privilegios, o sea, para ganar mucho dinero y también para mantener sus privilegios. Entonces yo creo que estamos en un momento de reflexión. Yo creo que esta ilusión de que podemos intervenir o podemos cambiar mucho las cosas a través de las redes sociales, yo creo que se va desmoronando ya. Yo creo que las redes sociales cada vez está más claro que es otra herramienta más del sistema también para mantenernos firmes y que están recopilando un montón de información sobre nosotros que vete tú a saber mañana o pasado para qué la utilizan. Y bueno, yo creo que tendríamos que ir tendiendo hacia la construcción ya de redes sociales alternativas, pero a escala mundial o por lo menos a escala macro. Y bueno, parece que hay países que pueden estar en una órbita distinta al imperialismo, que tienen los recursos y los medios para poder hacer eso. Nosotros desde luego que no. Así que de momento seguiremos chapoteando en estas aguas humildes, y agradecidísimos siempre de poder compartir también momentos y espacios como este con todos vosotros y otras voluntades. Bueno, pues cuando se impulsan medios alternativos, bueno, es precisamente para contrarrestar la información sesgada e interesada que difunden los medios de comunicación masivos, ¿no? Los cuales no dejan de ser la voz de su amo, la voz de la burguesía, la voz del capitalismo,
Y bueno, muchas veces desde los medios alternativos se ha conseguido dar la vuelta informativa pues a muchas versiones oficiales de muchos conflictos que ocurren, ¿no? Y bueno, también tenemos presente que normalmente los medios de comunicación masiva lo que no le interesa lo silencian, ¿no? Y de lo que no se habla, pues parece que no existe, ¿no? Entonces, pues esa es una de las razones por las que existimos, ¿no? Pues para dar precisamente voz a todas esas luchas y bueno, y aparte también un poco pues de la acción, ¿no? Digamos, de la información más de día a día, más de la calle, pues también dar un espacio pues al debate, ¿no? Un espacio a la reflexión, a difundir nuestras ideas, ¿no? Y nuestros valores antifascistas, anticapitalistas, feministas, etcétera, ¿no? Hoy en día, aparte también de los medios de comunicación, los que siempre hemos llamado medios masivos, pues también nos encontramos con nuevos o no tan nuevos enemigos, ¿no? Que al nivel informativo, ¿no? O sea, todos estos pseudomedios, pseudoperiodistas de extrema derecha, youtubers, tiktokers, etcétera, que han salido, ¿no? Y que están inundando las redes. Y que bueno, pues que al final alucinas, ¿no? De cómo un tipo como el Alvise puede sacar 800.000 votos en unas elecciones europeas, ¿no? Y bueno, pues es algo a lo que también hay que hacerle frente, porque esta gente opera con bulos, con mentiras, con noticias falsas, ¿no? Pues precisamente para azuzar a su gente, pues en contra de sectores más vulnerables de la población, ¿no? O sea, como pueden ser las personas migrantes, racializadas, las personas LGTBI, etcétera, ¿no? Es también bueno, pues algo que hay que tener en cuenta, que es algo que ha cambiado en los últimos años, ¿no? O sea, se ha introducido un montón de pseudomedios de estos y, por desgracia, consiguen llegar a algunos sectores de la sociedad que se creen sus mentiras, ¿no? Y bueno, es que, vamos, si ya hacían antes daño los medios masivos, pues ahora entre los dos, pues ni os cuento, ¿no? Y bueno, pues un poco básicamente es eso. Luego también un poco con lo que comentaban los compañeros de Alerta Gorría de las redes sociales, pues es obvio que esas redes sociales ya están muy controladas. Sí que es verdad que hace pues 10 años, 12, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de toda la época de principio de la década del 2010, con todas esas huelgas generales, las marchas por la dignidad y varias movilizaciones que hubieron a nivel estatal, ¿no? Y el 15M, ¿no? Y cómo funcionaron las redes, ¿no? Cómo funcionaba Twitter, cómo pues de repente todo lo que pasaba en la calle al minuto estaba ya subido en las redes, ¿no? Fue muy útil en aquel momento, pero como dicen los compañeros, pues a día de hoy ya la cosa está bastante controlada y estamos bastante vigiladas, ¿no? En la AEN hemos tenido pues varios temas por esto, ¿no? Ahora mismo tenemos uno abierto también por cubrir una noticia aquí en Iruña, un ongi etorri a un preso político vasco. Y bueno, pues sí que apoyo totalmente la moción de que efectivamente tendríamos que tener redes sociales alternativas controladas pues por nosotras mismas, ¿no? Por los colectivos, por los medios populares, etcétera, ¿no? Pues yo voy a contestar un poco primero a la parte de por qué los medios de propaganda de masas, bueno, los medios de comunicación de masas, pues siguen un modelo de propaganda, contando un poco la teoría de Chomsky del manufacturing consent, ¿no? De cómo consiguen establecer unos consensos y demás. Pero creo que después me voy a lanzar un poco al tema de las redes sociales, que creo que es también interesante, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre hablar de esta teoría de Chomsky porque habla de que hay 5 filtros básicos que hacen que siempre los medios de comunicación acaban teniendo un sesgo sistémico, pues bueno, prosistema, ¿no? Que sería, sobre todo los más importantes son los 3 primeros filtros, que son los de, básicamente, el primer filtro es que es propiedad de alguien, ¿no? Que tiene una gran magnitud y que, como son propiedad privada, están orientados hacia los beneficios, ¿no? Eso ya pues genera una serie de sesgos de cómo funciona su funcionamiento, por motivos obvios. Y de hecho el segundo filtro está muy relacionado, que es el hecho de que se mantengan a través de la publicidad. Pues al mantenerse a través de la publicidad hace que siempre por defecto tengan unos sesgos de estar a favor o seguir las corrientes de lo que les interesa a las empresas en ese momento. Como ejemplo paradigmático sería pues A3 Media promulgando el miedo anti-ocupa con noticias diarias sobre las cuestiones de los ocupas, mientras todos los días también ponen anuncios de Securitas Direct de alarma anti-ocupa y no sé qué. Y siendo de hecho
los que más gastaban en publicidad durante los meses del verano después de Coca-Cola. Y bueno, ya dejando este filtro de publicidad, pero creo que es bastante importante porque al final pues nunca va a haber propaganda decrecentista o discurso decrecentista en un espacio que tiene que después venderte productos, ¿no? Y ya tercer filtro, que me parece muy relevante también, es cómo se suministran las noticias de esos medios de comunicación. Y es que dejando ya aparte sus propios sesgos, el hecho es de que quien tiene gabinetes de prensa son los gobiernos, son las empresas, son como instituciones con mucho dinero, con gente dedicada al marketing, que ya les permite tener una línea directa con los medios de comunicación desde la cual pues dan su postura y su visión de las cosas. En cambio, el movimiento vecinal del barrio de tal pues no tiene esa línea. Y por suerte hay alguna organización, hoy veíamos al sindicato de inquilinas llevar a Espejo Público a Valeria, que es una portavoz increíble, y dando hostias como panes, pero es que eso es claramente la anécdota. Esto no es lo que ocurre desde los movimientos sociales, que no suelen tener un despliegue tan trabajado que les permite llegar también a estos espacios. Entonces, esto sería un poco sesgos sistémicos que ya les llevan a tener una visión pues sesgada y anticomunista y prosistema a los medios de comunicación, sencillamente por su estructura, ¿no? Pero después, hablando un poco de Internet, me parece interesante también subrayar cómo las redes sociales, lo que ha pasado con ellas es que tras la crisis de las .com en los 2000, que se convirtió Internet en una especie de erial, de desierto, donde casi no había nada porque habían fallado muchas empresas, pues las pocas que sobrevivieron y empezaron entonces, entre estas las grandes redes sociales de hoy en día, pues como que se han expandido y han crecido como un hongo encima de Internet y se han endurecido. Y ya no podemos acceder a Internet si no es a través de esas redes sociales, o por lo menos no el uso habitual. Entonces, están ahí y lo que hacen es como de intermediadoras de todo el uso de Internet. Y eso, claro, las hace muy poderosas y que una respuesta tiene que tener eso en cuenta para poder hacerlo, para poder salvaguardar ese problema, pero no es tan fácil. Después también subrayar cosas como los algoritmos, porque al final incluso cuando no solamente por estos sesgos que comentaba, que también los tienen las redes sociales, también están orientadas al beneficio, también dependen de publicidad y demás y tal, al final su orientación al beneficio y lo que buscan siempre es más engagement, es más tiempo de inicio de sesión de la gente. Y me parece interesante reseñar un experimento que hicieron en Facebook, en la cual primero pidieron a los usuarios que designaran si ciertos contenidos eran buenos para el mundo o malos para el mundo, como una forma así genérica de intentar encontrar como contenidos tóxicos, desinformadores, de odio y demás, y consiguieron hacer un algoritmo que reducía el número de visualizaciones de este tipo de contenidos malos para el mundo. ¿Qué ocurría también con ese algoritmo? Que la gente que tenía ese algoritmo en su usuario acababa iniciando sesión menos veces en Facebook, acababa entrando menos, porque lo que genera enganche también es ciertas dinámicas de odio y ciertas dinámicas de este tipo de noticias falsas y demás. Entonces, si a los algoritmos, o sea, si a las grandes empresas les interesa siempre que estemos cuanto más tiempo adictas y enganchadas, pues van a hacer eso y ese va a ser el objetivo primario, ¿no? Y bueno, esto ya después era como el análisis base, pues que ahora ya encima tenemos propietarios de medios, bueno, de redes, que en este caso Elon Musk, que ya no, o sea, con todo el desparpajo del mundo, convierte la red social en un gran altavoz de propaganda de extrema derecha, hasta el punto que ahora mismo Twitter es una cueva de neonazis, pero unos niveles, o sea, tú abres Twitter y es como abrir el Mein Kampf. O sea, lo que te encuentras ahí es un nivel de retorcimiento neonazi horroroso, y eso es porque ya sí que tienes un propietario diciendo, no, a esta gente la vamos a censurar y a esta gente la vamos a tirar para arriba, con un uso totalmente político y sin siquiera con unas dinámicas sistémicas que buscan el beneficio. No, esto ya directo. Y bueno, al menos está haciendo explícito algo que ya era bastante claro para muchas, pero que sí que las redes no son neutrales y que tenemos que hacer algo con ellas. Al final lo que nos encontramos tanto con los medios como con las redes es el que mejor lo resumió fue Correa, se llama el expresidente ecuatoriano, con aquello de desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y es lo que nos encontramos. Nosotros como movimiento antirrepresivo lo que vemos muy claramente siempre además
es que todos estos grandes medios al final son el brazo mediático del terrorismo de Estado, ¿no? Y juegan un papel y tienen una labor súper importante a la hora de poner en la diana al objetivo que toque, de ir legitimando todos los golpes represivos y es una dinámica que vemos muy habitualmente de cómo pues señalan un colectivo, una organización X o Y, y lo que están haciendo es allanar el terreno, pues esta gente son súper peligrosos, son unos terroristas o unos desgraciados, para que luego venga la Guardia Civil, te detenga, te meta en la cárcel y la gente lo vea todo bastante bien. Es bastante importante e interesante también ahondar precisamente en eso, en que las redes sociales no son tampoco la panacea ni la solución a todo, y de eso también, justo con eso, al final lo que nos estamos encontrando son con un montón de influencers, o como lo queramos llamar, fascistas, y un incremento del contenido nazi y retrógrado. Sí, pero aparte de ya el contenido nazi o fascista directamente y abiertamente, que como habéis dicho en Twitter es una locura, o sea, puedes leer cosas que, madre, o sea, horroroso. También lo han montado muy bien porque también con un contenido muy sutil que invita mucho al consumismo, al consumo de cuerpos, al consumo de productos sin parar, a vidas idílicas que puedes conseguir si te lo trabajas un montón, como... Alollados. Claro, alollados, como el señor que se levanta a las 5 de la mañana a entrenar y ya está todo. Y eso es muy, muy jodido y muy complicado. Aunque yo también creo que, aunque es verdad, y es un poco yo también creo lo que hemos comentado todos, que aunque por un lado está claro que las redes sociales son lo que son de quien son y son esas personas quienes mandan y el carácter que tienen, es importante estar de alguna manera como estamos nosotros en nuestros diferentes canales de comunicación o haciendo contenido un poco alternativo, porque al final todo el mundo, por suerte o por desgracia, está ahí y marca mucho el ritmo de la vida. De hecho, lo marca tanto que simplemente se puede ver con el lenguaje que cada semana, cada 15 días hay un término nuevo que usan todos los chavales y todas las chavalas y están en bucle con él. Y una cosa lleva a la otra y acabas levantándote a las 5 de la mañana como ya dos a hacer el estúpido y vendiendo hasta a tu madre para tener una vida mejor, que no va a suceder. Entonces yo sí que creo que es importante, aunque no esté la solución en las redes sociales y no vayamos a conseguir un cambio desde dentro, desde luego, estar un poco ahí. De bueno, donde caiga la semillita, pues alguien se enterará de que no todo es como lo cuentan, no todo es así y eso está bien también, por un poco de que es un discurso alentador a toda la mierda que tenemos, porque es verdad que Internet es un pozo sin fondo de mierda, o sea, es terrorífico, pero bueno. No, que unido a esto, lo que estáis comentando, que bueno, nosotros también por de dónde venimos, ¿no? Vamos, quiero decir que hemos caído en las redes sociales, pero que somos gente también de calle, de lucha de calle, claro. Y bueno, o sea, que estamos en las redes sociales, pero bueno, que nunca se nos había ocurrido ser periodistas, o sea, que estamos también intentando dar voz a unas dinámicas de lucha social que nosotros mismos también y nosotras mismas también alimentamos, ¿no? Entonces, uniendo esto también con la reflexión que ha trasladado Edurne, ¿no? Del momento álgido de las redes sociales, ¿no? Ese 2010 y tal, bueno, yo creo que es un 2010, 2011, 2009, es como un momento muy clave, ¿no? Para entender también cómo nos encontramos ahora. O sea, que es ese momento de crisis económica, de marchas por la dignidad, de, bueno, pues de lucha social un poco que el sistema no se lo esperaba o que no estaba muy preparado. Y bueno, pues también hemos visto luego cómo todo se ha ido desinflando, cómo ha ido entrando en el redil institucional también, gracias a la aparición de ciertos partidos que han tratado de apropiarse de esas luchas sociales, etcétera, etcétera. Ya estoy metiendo aquí cuñitas, que ya se quedaría mucho debate, que igual no todo el mundo se tiene por qué identificar del todo con lo que estoy diciendo, porque me estoy saliendo un poco del tema también. No, pero está bien. Nuestra reflexión al final es que para los movimientos al final que queremos transformar la sociedad o para los movimientos revolucionarios o como lo queramos llamar, las redes sociales pueden ser algo útil en la medida en que exista lucha social y lucha en la calle y nosotros proyectemos eso que está pasando. Si el escenario en el que nos encontramos, que puede ser el actual, es un escenario de paz social con un malestar latente, con un malestar y con una crispación social latente, que los movimientos revolucionarios no somos capaces de encauzar, pues este es un terreno abonado para que estas redes de las que se está hablando, Twitter, X o como lo queramos llamar, etcétera, bueno, pues vaya soltando sus perlitas para que todo el mundo poco a poco pues vaya identificando, ¿no? Eso que siente, pues lo vaya
reduciendo pues a una mínima expresión de la culpa la tienen los inmigrantes, los ocupas, etcétera, etcétera. Y está claro que de la misma manera que nosotros nos preocupamos todo lo que podemos, seguro que nos podríamos preocupar más, pero que intentamos hacer todo lo que podemos para destruir este sistema, cada uno a su forma, tenemos clarísimo que los que tienen los medios y tienen la capacidad de hacerlo están pensando diariamente, mucho más que nosotros incluso, en qué hacer para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará un momento en el que tengamos que acudir a esa lucha también de una forma un poco más directa, ¿no? Y con las cosas mucho más claras. Porque mientras sigamos pensando que, bueno, que hay resquicios para que los movimientos revolucionarios podamos trasladar nuestro mensaje, que sí, que los hay. Y aquí estamos diciendo lo que estamos diciendo. Pero sabemos que esos resquicios cada vez son más estrechos y que, bueno, y que tenemos que por un lado, hacer que nuestras redes sociales sean las mejores del mundo, y ahí seguimos nosotros con nuestra OPA Telecinco, pero por otro lado, por supuesto, alimentar la lucha social. Retroalimentar, o sea, si la calle está parada, está vacía, o sea, eso no se va a reflejar en las redes sociales. Por ejemplo, lo que estabas diciendo en 2008, 2009, 2010, con el surgimiento de Podemos, vamos a hablar claro, fue un poco a él, ¿no? Las marchas, toda esta movida. Ahí las redes sociales sí había mucha contrainformación, se creaban redes, comunidades, y ahora mismo está el tema como está deshinchado a nivel geopolítico y mundial, está como está, y es normal que ahora mismo en las redes sociales lo único que veamos sean nazis. Núcleo Nacional, por ejemplo, han abierto ahora un canal de YouTube, y entonces es un poco, va intrínsecamente relacionado que si el movimiento popular está deshinchado y está ahora mismo en niveles mínimos, en las redes sociales también nos van a comer. Lo mismo que nos comen en las calles ahora mismo, nos están comiendo en las redes y nos van a comer en todo. Entonces hay que darle la vuelta a ello. Con unas redes sociales alternativas, por ejemplo, puede ser una opción. A mí habéis hablado de dos temas que me parecen muy ejemplificantes de precisamente todo lo que habíamos hablado del papel de los medios de comunicación, que es el tema de cómo se culpabiliza a los inmigrantes y a los ocupas. La semana pasada, porque bueno, estamos grabando, no, esto lo vamos a emitir posiblemente ¿En algún momento? pasado a mediados de octubre, sí. Pero que no, pasado a mediados de octubre, pero bueno, estamos grabando a finales de septiembre, y la semana pasada salió la última encuesta del CIS. Y en apenas 3 meses la inmigración ha pasado de ser percibido como el 9º problema por los españoles, sea lo que sean los españoles, ha pasado en 3 meses de ser percibido como el 9º problema a ser el primer problema para la inmensa mayoría de españoles, ¿no? Es como aquí ha pasado algo, para que en 3 meses de repente la gente esté más preocupada de la inmigración que del paro, que de los precios, que de la inflación, que de los desahucios, que de la guerra en cienes, que de todo. Aquí obviamente lo que hay es un papel de los medios de, pues nos fijamos un enemigo de los medios y de las redes sociales, o de quien lleva la batuta en las redes y tal, al final de ese poder mediático, para fijar un objetivo, y realmente es que no ponen, es normal que la gente se lo trague, porque si tú llegas a casa de currar y te pones a cenar viendo el telediario, o te pones la SER, o te pones la Sexta, ves que al final el problema es que no hay medios de derechas ni de izquierdas, joder, que al final tú te pones la Sexta pensando que eres el tío de más de izquierdas y al final te acabas metiendo la misma mierda por los ojos, ¿no? Y luego está el tema de los ocupas, que bueno, que eso es... Hay un montón de estudios, creo que además salen como de vez en cuando salen otra vez a la luz, y es la comparativa entre que, por ejemplo, o sobre la criminalidad. Tenemos al desgraciado de Alvise diciendo que si fuera elegido presidente, lo primero que haría sería crear la cárcel más grande de Europa en Madrid, cuando resulta que España es el país con la tasa de criminalidad más baja de Europa, y tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, una de las tasas de homicidio más bajas del mundo, y sin embargo la gente se cree que estamos poco menos que en el salvaje oeste. El tema de la ocupación creo que afecta al 0,0002% del total de viviendas. Sí. Y sin embargo la gente está acojonada pensando que estamos rodeados de ocupas y que nos van a venir aquí porque tenemos una banda de asustaviejas en la tele y en la radio 24/7, y la gente realmente es que se lo traga. Sí, también se lo traga por el trabajo que hacen de desinformación. Yo creo Claro, que el tema de la ocupación sí que es muy clave de cómo desinforman, porque al final es como, hay gente ocupando, sí, y perfecto, o sea, si no tienes dónde vivir, no te vas a meter con tu chiquillo debajo de un puente, pero la realidad es que la mayoría de gente que se queda en una vivienda que no es la suya, por así decirlo, que lo dicen, era su vivienda. Lo único que ha pasado es que te han dejado de pagar, pero la gente que ya estaba ahí dentro y te han dejado de pagar porque ha subido el alquiler hasta matar las cañas.
no son ocupaciones realmente violentas como las pintan. Que si lo fueran... Y que si lo fueran tampoco, pero hay mucho de los pisos de tráfico de drogas, sí, y los narcopisos y no sé qué. Es como, la realidad es eso, que es un 0,000% de la situación que hay. La gente no puede pagar la casa porque no tiene un duro, porque no tiene trabajo y porque está hasta las pelotas, básicamente. Pero claro, eso no te lo cuentan. O sea, lo que te cuentan es que hay un crimen organizado terrorífico que va por ahí dando patadas a todo lo que se encuentra. Y hay una cosa que me ha venido ahora a la cabeza y que quería preguntaros o comentar un poco también, porque habéis estado hablando bastante del tema de las redes sociales como tal, ¿no? De cómo tenemos más o menos un auge hace 10 años y cómo ahora estamos en declive, pero precisamente además está muy bueno. No lo habíamos hecho yo creo que aposta, pero al final nos ha salido un mejunje hoy aquí bastante curioso, porque tenemos desde medios como desde Edurne, que lleváis casi 2 décadas y media dando caña, hasta quizás Oriol, que llevéis ya pues Tajos Verdes es de este año, si no recuerdo mal. Como que nos viene muy bien tener un recorrido histórico ahí un poquito de ayer y antes de ayer. Sí. Pero sobre todo comentar un poco en plan cómo ha evolucionado la cosa. Es decir, es verdad que quizás hoy en día las redes sociales ya están más echadas a perder que hace 10 años, pero sin embargo hoy por otro lo que tenemos es un boom precisamente de, que por eso estamos aquí, de podcast o de canales, de tal, que es un medio o una forma de lanzar mensajes bastante nuevo, bastante novedoso, que hace 5 años apenas había, ¿no? Y que sin embargo hoy tenemos tropecientos mil podcasts de los temas que quieras, o sea, desde ciencia hasta cocina, hasta pues las diferentes especies de osos panda. Y afortunadamente hemos encontrado ahí un pequeño resquicio, que a ver cuándo tardan en quitárnoslo también o en mandarlo a la mierda como las redes sociales, pero es verdad que hoy por hoy hay un montón de plataformas, o no tantas, pero hay plataformas gratuitas desde las cuales los movimientos políticos, sociales, revolucionarios, contestatarios, como queramos llamarnos, tenemos una ventana para lanzar nuestro mensaje sin ningún tipo de cortapisa, más allá de la Audiencia Nacional, pero bueno. Que cuando chape, pues chapo. Claro, cuando quiera venir ha venido, pero que tenemos un espacio que antes no existía, además es un formato que realmente la gente consume porque la gente se pasa el día escuchando podcast y que, como decía, eso, hoy por hoy nos está permitiendo llegar a un público que antes no llegábamos. Yo, por ejemplo, tengo un colega que nunca ha estado metido en estas movidas y que, sin embargo, la temporada pasada de La Mecha se la escuchó entera. Esta espero que también, él sabe quién es, le mando un saludo desde aquí, que nunca ni de coño se hubiera acercado a estos ámbitos y, sin embargo, gracias a los podcasts sí que estamos encontrando una ventana de oportunidad, quizás para... Ventana de oportunidad suena muy hillados eso también. Sí. Estoy también... Una opción, una oportunidad para retomar un poquito esta alternativa. Y quería también preguntaros un poco, pues quizás a Oriol o a Edurne, pues cómo estáis viendo eso. Es que vale, que las redes sociales ya están yendo a la mierda, pero lo que nos suponen estos nuevos formatos, o cómo se pueden utilizar, cómo podemos desde aquí poner nuestro granito de arena para contrarrestar toda la mierda mediática. Bueno, en el caso de la EN tardamos muchos años en tener una cuenta de Twitter, en Facebook, en Instagram, y bueno, también era un poco pues por desconfianza, ¿no? De esos nuevos medios, esas nuevas redes que salían. Pero bueno, creo que fue en el año, no me acuerdo si 2013 o 2014, cuando nos creamos la cuenta de Twitter, es decir, bastante tarde. Pero desde el primer momento que la creamos, que además coincidió con toda esa época de la que hablaba antes, ¿no? Bueno, con el final de esa época, con las marchas de la dignidad, etcétera. Entonces es cuando te detienen a ti. Y bueno, pues sí, exactamente, cuando me detuvieron a mí. Y eso, pues ahí fue todo un boom, ¿no? O sea, de repente con una cuenta recién creada, pues íbamos a cubrir una manifestación de estas importantes y mogollón de retweets, mogollón de repercusión, ¿no? O sea, pues era algo que, bueno, pues en ese momento pues sí que merecía la pena, ¿no? Evidentemente, pues ahora pues la cosa ha cambiado, como comentábamos, y bueno, redes como Twitter, como bien comentaba el compañero, se han convertido en un pozo de neonazis, ¿no? Donde solamente, o sea, donde los discursos de odio pues transcurren tranquilamente sin que nadie les pueda decir nada, ¿no? De hecho, hace años todavía los podías denunciar y tal para que los quitaran. En el caso, por ejemplo, de los discursos de odio transfobos, había una opción, ¿no? Y ahora no la hay ni siquiera, ¿no? O sea, es algo que ha cambiado directamente. O sea, Twitter está un poco hecho para eso, para difundir eso. Y además ya sabe muy bien esta gente cómo funciona, hacen un montón de cuentas falsas, bots, etcétera, ¿no? Y así parece que hay una, bueno, pues que sobre determinados temas hay una opinión mayoritaria que dice esto cuando en realidad no es así, ¿no?
ahora mismo, pues bueno, sí que es verdad que debemos formarnos y tenemos que aprender nuevas técnicas audiovisuales, pues todo esto que son los podcasts, los canales de YouTube y todas las cosas que llegan más a la población y que ahora mismo pues la población está consumiendo, como bien decíais, ¿no? Y también, por ejemplo, el periodismo de investigación me parece muy importante. Creo que se ha abandonado mucho en los últimos años, aunque bueno, por suerte todavía hay buenas investigaciones que han llevado pues a descubrir distintas cosas. Me viene a la cabeza el tema de los infiltrados en distintos movimientos populares. No ¿no? suena. No suena. Os suena, ¿no? Un poquito. Y bueno, pues creo que es otra cosa que también habría que impulsar mucho, ¿no? Y desde luego, bueno, ahora mismo en la EN no tenemos planteado hacer ningún podcast de momento, pero tampoco lo descartamos con el tiempo. Y bueno, me parece también que es importante porque siempre, desde los más media, siempre se nos va a señalar como poco objetivos, van a tratar de deslegitimar todas nuestras informaciones y no debemos de tener miedo a decir claramente que no somos objetivos, que de hecho nadie lo es, ¿no? Nosotras lo que tenemos claro es que informamos desde nuestra perspectiva y esa perspectiva no es otra que la de la clase oprimida, la de la clase obrera explotada, la clase exprimida por la burguesía, la población migrante y racializada que sufre en sus carnes el ataque de odio racista y xenófobo a diario y bueno, pues de los pueblos oprimidos, colonizados por estados imperialistas, de las mujeres que llevamos toda la historia sufriendo bajo la bota del patriarcado y el machismo, de las personas LGTBI que sufrimos discriminación y discursos de odio que nos señalan y un largo etcétera, ¿no? Pues desde esa perspectiva es desde la que informamos y tenemos que estar orgullosas de decirlo, ¿no? Pues no seremos objetivos porque ningún medio realmente es objetivo, todos responden a unos intereses, ¿no? Pues entrando yo en este debate también, bueno, lo primero me gustaría también hablar de la cuestión esta de si estar o no estar en las redes. Bueno, también hay redes alternativas, ¿no? Está toda la cuestión del Fediverso, con Mastodon y demás, y tienen un potencial interesante, porque ahí al estar pues, con menos censura directa que en otras redes y también al estar como pues, en un espacio seguro donde puedes no sentirte pues, atacado por todas las personas nazis que te están increpando a cada cosa que dices, a cada paso que andas, pues puede permitir pues, un espacio de debate, de diálogo, donde se den, pues, bueno, pues una construcción comuna de discursos, de ideas, ¿no? Con una cuestión más como de agora pública, ¿no? Entonces creo que las cosas en relación de Fediverso son interesantes por ese potencial. Pero está claro que a día de hoy sigue sin haber gente en el Fediverso. O sea, hay muy poca gente y precisamente son los ya convencidos, ¿no? Entonces, en las redes sociales convencionales, pues estar ahí puede permitir participar en la lucha por la hegemonía discursiva de unas ideas o de otras, ¿no? Intentar evitar que suba tantas, pues la islamofobia o de intentar hacer normalizar, pues yo qué sé, los discursos antirrentistas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en cuanto a lucha por la hegemonía es interesante estar en las redes sociales, pero eso puede caer en una problemática y es que, como bien comentaban los compañeros, lo que necesitamos son militantes. O sea, lo que necesitamos es que la gente salga de las redes sociales y haga acción directa y colectiva en las calles. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos eso, no? Porque un modelo de creación de contenido en Internet te puede llevar a seguidores al estilo suscriptor, que incluso creo que es a lo que ha acabado todo el rollo de Podemos con Canal Red, que ya lo que quieren ahora es tener a muchos suscriptores, ¿no? Sí. El rollo de tener como a seguidores que no son militantes, sino son afiliados, incluso pagan como su cuota y como son suscriptores, identitariamente están con ellos, pero que tampoco después salen a la calle de ninguna forma y tal, ¿no? Y creo que el modelo influencer, el modelo en general de comunicación en redes sociales puede llevar mucho a eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que desde la comunicación en redes sociales no se quede solo en la lucha por la hegemonía de que ciertas ideas sean justas o no sean justas, sino que también aumente la cantidad y la masa de militantes que tenemos en las calles? Bueno, pues es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo tengo algunas posibles respuestas. Una cosa que hago yo mucho, por ejemplo, es mi actividad como persona que comparte memes de manera diaria con las problemáticas concretas y demás, que llamo propagandista porque es esencialmente propaganda del siglo XXI, lleva que mucha gente lo comparta. O sea, estamos hablando que en mi cuenta de Twitter hay cientos de miles de visualizaciones diarias. Por eso estás aquí. Para compartirlo. Pero la cuestión de los memes funciona muy bien.
pues si me quedo solo en eso, pues solo estaría haciendo como la parte de la hegemonía y demás, que ya tiene un valor. Pero lo que intento hacer también es estar aliado de manera táctica con movimientos sociales que considere potentes, que en mi caso principalmente son Sindicato de Inquilinos y Extinction Rebellion. Entonces, sin yo formar parte de esos movimientos sociales, sí que continuamente estoy como compartiendo sus contenidos, incluso haciendo como publicaciones en colaboración y demás. Y creo que eso tiene un efecto embudo bastante interesante, porque el contenido de las organizaciones sociales suele ser muy poco funcional en redes sociales, porque una organización te hace como pues discursos, ¿no? Papeles escritos, no te hace como normalmente pues un tipo de contenido que sea correcto para el funcionamiento y la difusión, que normalmente son pues personas que se graban, que tengan un discurso como catchy, como con ritmo y no sé qué y tal y cual. Entonces, si a redes sociales de estas organizaciones, para que alguien las siga, es que ya tienes que ser muy friki y muy politizado para seguirles. En cambio, seguir una cuenta de memes de izquierdistas es mucho más fácil, porque, bueno, pues porque tú sociológicamente eres de izquierdas, pero ya está, no militas ni nada. Entonces, si haces ese ejercicio de embudo, las personas que están haciendo estas cuestiones de hegemonía, creo que tiene un potencial interesante para captar a nuevas militantes. Después, una cosa extra que yo creo que se podría hacer desde los movimientos sociales y que no lo hacen muchos, pero ya hay algunos que lo han empezado a hacer, y estoy pensando en el MS, es tener figuras de influencers del movimiento social. Como que la organización hace su comunicación institucional seria, pero después ya tienen influencers que juegan al diálogo dentro de las redes sociales, cómo funciona, lo que se viraliza, y entonces hacen bombo de su movimiento social, o su organización en este caso, y así consiguen que más gente se interese por ello y demás. Porque cuando intentas hacer como que la organización haga comunicación como si fuera un influencer, en plan lo que hace es sumar, es ridículo, da un cringe que te cagas, una vergüenza ajena que tira a todo el mundo para atrás y no funciona, ¿no? Creo que también la cuestión no es tanto solamente si estar en redes o no, sino cómo estar en redes y hacerlo de manera eficiente. Y es por eso que yo apuesto muy fuerte por los memes, porque he encontrado una forma que funciona, que te cagas, porque responde a los que el algoritmo le gusta, y entonces apuesto a ello a saco, pero intento no quedarme solo en ellos, sino intentar canalizarlo esto de alguna forma más interesante. Y ya después, como extras que me parece importante reseñar, es que también la acción colectiva se puede hacer desde las redes sociales. Y es que la creación de contenido, que está absolutamente atomizada, se puede hacer de manera colectiva, tanto porque sois un grupo que está creando contenido, que esto sí que se hace más, como que diferentes actores dentro del panorama de la creación de contenido se alíen entre ellos de una manera pues organizada, incluso orgánicamente. Y pongo el ejemplo de mi colectivo de creadoras de contenido que se llama Pantube, en la cual estamos pues una serie de creadoras de contenido antifascistas, anticapitalistas, bueno, y toda la ristra como una especie de frente amplio de gente de izquierdas que nos unimos para hacer, pues bueno, tanto pensamiento estratégico de quién queremos encararnos, como hacer campañas hacia una idea concreta y tal, como también para hacer la acción hacer la creación de contenido más colectiva y menos individualizada, que también es parte de los problemas que tiene. No solamente porque si lo hace un individuo, pues puede estar muy equivocado, entonces hay un filtraje desde lo colectivo, que es lo que lo hace potente, como también porque la soledad de la creación de contenidos es bastante terrible, y con los ataques de los fachas y demás puede la gente salirse, y bueno, siempre desde lo colectivo es más interesante. Y ya por último, como cuestión del tema del fascismo en auge, no hay una receta clara, pero sí que hay una forma que me parece bastante interesante para apostar de forma antifascista digital, por así llamarlo, que sería buscar su desmonetización. Porque los fascistas, muchos de ellos lo hacen por intereses económicos, crean ese contenido porque se divulga y consiguen atención, y en Internet la atención es la moneda que funciona, y con esa moneda de la atención puedes conseguir moneda real, ¿no? Puedes conseguir que la gente te compre productos o publicidad o lo que sea. Entonces hay formas que va a atacar eso, y hay un grupo que se llama Spice Valencià que se ha dedicado precisamente a eso, a desmonetizar a diarios como Mediterráneo Digital, que literalmente les han dejado sin los anuncios, con un trabajo burocrático de ir a ver quién se está anunciando en esas redes, en esa web, y ir a esos anunciantes y decirles: oye, IKEA, ¿sabes que te estás anunciando en un sitio donde está diciendo estas mierdas racistas horrorosas que van en contra de tu política de empresa? Entonces las empresas se van quitando
y ya no hay anuncios en esa web, excepto movidas tipo, yo qué sé, alargadores de pene y pastillas de Viagra y de cosas así. Entonces, como que ese tipo de publicidad paga mucho menos y además les quita prestigio porque ya no parece una web seria. Entonces, la táctica de la desmonetización me parece muy importante reseñarla como algo que podemos hacer en redes sociales y que tiene un potencial interesante. Yo creo que al final, o sea, súper interesante lo que planteas, pero también es verdad que hay un punto que se nos escapa un poco, en el sentido de pensar que detrás de organizaciones muy grandes como puede ser el MS no hay una parte de capital que se destina a emplearlo en cómo van a funcionar las redes sociales. No es realista, o sea, eso pasa porque emplear las redes sociales como lo hacen, por ejemplo, ellos, que tienen muy buena presencia en todas, es tiempo, es trabajo y, por desgracia, cuando eres una organización más pequeña, si pones el foco ahí te puede comer y lo que acabas haciendo es estar simplemente en redes, dando vueltas y tu trabajo político se transforma en cómo voy a amanecer mañana en X, en Twitter o en lo que sea. Yo creo que un poco la clave era lo que comentaban los compañeros de, bueno, nosotros tenemos este podcast, tenemos este canal de difusión, porque todavía queda un pequeño hueco aquí para seguir dando la lata, pero no somos un podcast como tal, o sea, somos la gente que está retransmitiendo la huelga que está habiendo en X territorio, o que ha ido a cubrir una manifestación, como es el caso de la AIN, o que va a dar voz cuando haya detenidos y apaleados en una manifestación, mientras en redes sociales todo el mundo los señala. Yo creo que nuestro papel está un poco ahí. Sí que es verdad que estoy de acuerdo en que muchas veces las organizaciones tienen perfiles que dan lache, o sea que da pereza solo de verlos. Sí que creo que hay que cuidar un poco la imagen, modernizarse hasta cierto punto de cómo trasladas tu mensaje, qué herramientas utilizas, pero yo creo que no hay que entrar mucho en el juego de ser las redes sociales perfectas, más que nada por lo que decíamos, las redes sociales son de quienes son, las maneja quien las maneja, y nosotros, sin un capital detrás que invierta tiempo y dinero en generar ese tipo de contenido, no lo vamos a conseguir, salvo que tengamos a todos los militantes, que van a ser pocos, porque somos pocos por desgracia ahora mismo, enfrascados ahí, dando vueltas, y pierdes todo el tema de estar presente en la calle, de estar presente en los conflictos, que es lo que nos interesa. Entonces es un gran melón, lo hemos puesto un poco en la pregunta final, de cómo interactuábamos con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, con todo el tema que hay en las calles y bueno, hablamos de eso si queréis porque es muy complejo, pero yo creo que es muy importante tener presente que vamos hacia eso, a ser un puente de conexión para que la gente sepa lo que está pasando en la calle, para que la gente sepa que es importante salir de la pantalla y estar en la calle con lo que está pasando. De hecho, yo creo... Bueno, para contestarte con un minuto, sí. Sencillamente, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Una buena comunicación institucional de una organización la puede hacer alguien que tiene el músculo para hacerla. Y me parecen muy distintas las del Sindicato de Inquilinas y las del MS, pero ambas me parecen que son bastante buenas, ¿no? Que saben cómo hacerlo. Y por el otro lado, lo que no haría sería que todo grupo organizado tenga que tener su sección de redes sociales y teniendo el 30% de los militantes haciendo un trabajo que no quiere hacer, que no sabe hacer, que no funciona en redes sociales y que al final están perdiendo las pocas energías que hay ahí. O sea, como yo lo que creo con las redes sociales es que nos hemos de relacionar de manera eficiente y que se nos saque el mínimo tiempo posible, pero cuando estamos, que funcione también y pensarlo bien para cómo funcionar. Y por eso decía como perfiles intermedios o que los influencers no vayan a la suya, sino que estén ahí para hacer de puente, ¿no? Y se les pueda captar también. Yo creo que de hecho que una parte importante de escapar un poco de la tiranía del hashtag, por así decirlo, y del trending topic, y que porque al final ahí te van a comer ellos, que son quienes tienen las herramientas, pasa también por huir un poco de los formatos impuestos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos un debate hace un par de años sobre si crearnos o no cuenta de TikTok, porque al final claro, es lo que está consumiendo ahora la gente a mansalva. De hecho, nos la abrimos, subimos 3 o 4 vídeos y dijimos nunca más. Es decir, también es importante, quiero decir, si hoy en día la peña lo que está haciendo es consumir vídeos de 15 segundos cada uno durante 4 horas, que al final te está eliminando una capacidad de atención y supone una banalización también porque si quieres trasladar un mensaje político o serio a través de un vídeo de TikTok, tienes que hacerlo bailando y es muy difícil no caer en la banalización y en ciertas cuestiones y en modos más o menos superficiales. Pues al final tienes que asumir también que tienes que salirte de ciertos márgenes impuestos
por pues, TikTok, por Instagram, por Twitter o por los medios que sean, ¿no? A mí, por ejemplo, por eso también me parece que siento muchísimo valor pues medios como la AEN, que hoy en día que la gente le cuesta leer más de 3 palabras seguidas, pues mira, es que a lo mejor hay que insistir en que es necesario de vez en cuando, joder, un día, una vez cada la semana, me cago en la leche, aunque sea, y sentarte con calma a leerte un puto artículo en el que te desgrana un poquito más una cuestión en concreto que te resulte interesante o que aparte no te van a contar en otro lado, ¿no? Que al fin y al cabo, en los caracteres que sepa que siempre se me olvida cuántos son, que en los caracteres de un puto tweet no te cabe una gran reflexión, no te cabe un gran análisis. En un formato como es el podcast puedes hablar de más cosas, pero tampoco, yo que pues si lo vas a estar escuchando en el coche de fondo, tampoco vas a sacar con todo. Hay que un poco conjugarlo todo y eso pues también por salirte un poco de la tiranía de el reel, el short, el tweet de no sé cuántos caracteres y tal. Que de vez en cuando. Ni me había acordado yo. Al final tenemos que volver a Fotolog. Que un poco también hay que salirse ahí y mantener, jugar con todo. Jugar al podcast, jugar al tweet, pero también jugar a los artículos, a los medios alternativos, al panfleto de toda la vida en la boca del metro y todo eso. Yo creo que sí, que todo más o menos tiene su espacio, ¿no? O sea, y que no es lo mismo un artículo que de 3 o de 4 páginas que escribes en una web que un vídeo corto, no tan corto como 15 segundos, pero a lo mejor de 5 minutos o de 3 minutos que te explica una situación en concreta, o un tuit, que son 200 y pico caracteres, que tampoco te da para mucho, ¿no? Pero sí que creo que hay que estar un poco presente en todas, ¿no? Y bueno, y también tener claro, pues como comentábamos antes, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí venimos de distintos movimientos, ¿no? Y hemos entrado en el tema comunicativo, pues un poco pues por esa necesidad, ¿no? De trasladar al resto de la sociedad pues las luchas en las que estamos participando, ¿no? Y el resto de luchas que vemos alrededor, que a lo mejor no participamos directamente, pero con las que sí que tenemos cierto contacto o sintonía, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, sí, yo ya me defino como periodista, pero yo no estudié periodismo, me ha tocado ser periodista, pues por las circunstancias, también pues porque se me daba bien escribir y me animé a ello, ¿no? Pero bueno, pues como volvemos a lo de antes, o sea, sí que es verdad que lo que hay que lo que buscamos con esto es abrir conciencias y que esas conciencias que abrimos, pues muchas se puedan incorporar también a la lucha, ¿no? Y eso, bueno, me parecen muy interesantes las aportaciones que ha hecho el compañero antes, sobre todo la de quitarles la monetización y eso. No conocía mucho el tema y, oye, me ha parecido súper interesante. Y bueno, pues eso, yo creo que hay que seguir. Es verdad que a veces hay que huir de ciertos, como decías tú, Marco, de ciertas cosas que nos imponen, como TikTok y tal. En la INE no hemos abierto TikTok, de hecho ni siquiera lo hemos planteado, pero sí que hay que estar presente en otras plataformas, aunque por desgracia pues ya sabemos quién está detrás de ellas y etcétera. Pero hay que impulsar también esas nuevas formas de comunicación, como decíamos, ¿no? Ya sean podcasts, ya sean pues, vídeos en YouTube o las cosas que vayan. O sea, todo esto de la comunicación va cambiando también día a día y hay que saber un poco también seguir un poco ese hilo para no quedarnos pues predicando en el desierto, ¿no? Sí. Yo creo que en la última parte del debate estamos asistiendo a un debate muy interesante, ¿no? Porque yo creo que la reflexión que ha lanzado Oriol es pertinente, ¿no? O sea, al final, si queremos estar en redes, tenemos que tener una estrategia para las redes, tenemos que tener un conocimiento aplicado a las redes, por un lado, ¿no? Y por otro lado, los compañeros de la Mecha, pues ¿cómo planteáis? Precisamente lo que estábamos planteando nosotros, ¿no? O sea, que al final lo que expresamos en redes, pues tiene que estar unido a una dinámica social de lucha. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, en que lo que expresamos en redes tiene que estar unido o necesariamente tiene que estar unido a una dinámica social de lucha. O sea, a través de las redes no vamos a cambiar el mundo, la sociedad, ni nada, ¿no? Pero yo entiendo también la reflexión de Oriol, cuando dice, ¿no?, que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Que jugar a grande, ¿no? Si queremos intervenir en redes. Hombre, si queremos hacer una OPA Tele5 más grande que eso... Eso hablamos luego. Ese tema lo dejamos para el final. No, pero lo que quiero decir es que al final, y aquí hay un debate que es también interesante, ¿no? O sea, la atomización de organizaciones que hay bajo el paraguas de lo que denominamos antifascismo tampoco es una situación deseable, ¿no? Y en la medida en que tuviéramos una unidad de objetivos, de lucha, de práctica diaria, pues necesariamente también tendríamos que tener, si no una única voz, pues sí que tendríamos que intentar tener en redes, bien sean las actuales, bien sean las alternativas que pueden surgir, pero unos canales y unas formas de expresión
intentando llegar a segmentos mayoritarios de la sociedad, desde luego. O sea, tendríamos que intentar eso. Otra cosa es querer hacer eso desde la situación actual, relegando la lucha en la calle y centrándonos al estilo de Podemos, o bueno, alguien ha hablado de otros movimientos, ¿no? Querer tener una hegemonía en las redes que luego no se traduce en una práctica de lucha social. Nosotros, desde luego, que no estaríamos en esa apuesta. Pero dentro de esa unidad que creemos que es necesaria en el movimiento antifascista, intentar perfeccionarnos todo el rato, intentar tener a los más capaces, intentar tener a las... Bueno, luego nos quedamos nosotros sin tener nada que hacer, ¿eh? Como venga gente que... Pero bueno, lo que queremos decir es eso, que yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que está muy bien, que estamos alimentando las luchas, pero que también tenemos que intentar hacer cosas grandes si hay una base por debajo que lo respalde también. Y una dinámica social que lo marque también y que lo exija, ¿no? Es que no nos va a quedar otra. Porque si no, pues bueno, duraremos más, duraremos menos, lo pasaremos mejor, lo pasaremos peor, pero al final de lo que se trata es la palabra eficiencia. Yo sé que en el ámbito de la lucha revolucionaria, ¿no?, la relacionamos mucho con el capitalismo, etcétera, criterios de rentabilidad, pero bueno, yo creo que nos toca ser eficientes, porque las fuerzas que tenemos ahora mismo, desde luego las tenemos que exprimir al máximo. Luego ya vendrán otros y todo eso, pero no, nosotros estamos aquí ahora. No creemos en otras vidas y lo que queremos es ver cosas y dar caña y que haya movimiento en la calle a no mucho tardar. O sea que, bueno, creo que todos los que nos hemos expresado tenemos nuestra parte de razón, pero creo que también tenemos que reflexionar sobre la forma de aprender, no es reflexionar, porque creo que en realidad pero tenemos que aprender a ser estar cuanto más presentes mejor y llegar al mayor número de gente mejor. Pero claro, lo de poner de acuerdo a los actores que comentaba Edurne, pues no sé vosotros ahí en vuestras tierras, pero nosotros aquí en Euskal Herria es una tarea harto complicada. Así que de momento nosotros vamos por nuestro camino, encantados de encontrarnos en este camino con gente como vosotros y con vosotras, y bueno, el tiempo pues irá generando esas sinergias, ¿no?, que es la palabra también muy recurrente en estos tiempos, y nada, y en eso estamos. Pues no sé si también como alegato final, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, tampoco para enrollarme en lo que ya he dicho, pues subrayar, por ejemplo, esto, ¿no? De acuerdo con la eficiencia dentro de la participación en redes, si estamos, que es agotador y requiere mucho esfuerzo, que sea pues de una manera que funcione y que llegue, porque si no, más vale no estar haciendo cualquier otra cosa con esas fuerzas. Y por eso creo que es interesante precisamente que sean perfiles, que no como mandados por la organización, decir, bueno, a ti te toca hacer redes y está, hostia, me toca otra vez, y es como no sabe ni hacerlo funcionar, ni le interesa, ni hay ahí, sino pues intentar detectar si hay algún personaje dentro de la organización que por lo que sea sí que está más afín a ello o tiene a lo mejor unos dotes que le pueden hacer pues más interesante, como yo qué sé, si es para grabarse, pues que sea pues un poco personaje, que tenga como un carisma natural, que haga tal. Entonces, este tipo de cosas que puedan funcionar, y también a los ya existentes, porque es muy fácil también criticar a los influencers, a mí me encanta hacerlo, pero creo que también es interesante pensarlo en forma de responsabilidades compartidas. También se puede intentar ir a ellos como pues hablarles un poco, invitarles a alguna cosa, no sé qué, y si consigues que simpaticen y tendrás a alguien pues que te esté dando altavoz en estas cuestiones. Entonces creo que es eso, este tipo de ejercicio creo que es interesante, pero para mí la esencia está en eso, en si no hay fuerzas para hacer actividad en redes, no la hagas. O sea, no es necesario, no es obligatorio y es de hecho pues muchas veces contraproducente. O sea, yo creo que casi la composición ideal de un movimiento social sería un 2% de personas, que eso a lo mejor es una o tres, lo que sea, haciendo algo de redes muy bien, 10 o 15 estando en las redes para enterarse lo que pasa y ojalá el 80% sin redes sociales para que no esté con la cabeza comida por toda la mierda y se dedique a hacer trabajo presencial. Es que eso sería lo ideal, que bueno, es una cosa que no se va a hacer tal cual, pero si es que realmente no hace falta estar tanto en redes, ni es deseable, ni nada por el estilo. Y de hecho para mí el alegato más importante es la presencialidad, que esto ha sido una cosa que cada vez está peor, con el COVID se destruyó aún más y que hemos visto. Yo tengo dos experiencias concretas con la presencialidad que ha hecho que sea brutal. Una, lo de Pantube,
nos encontramos 2 veces al año creadoras de contenido online y nos vemos las caras y nos organizamos y eso hace que sea posible cualquier cosa. Si lo hiciéramos con grupos de Telegram no haríamos nada. Necesitas verte la cara, simpatizar, relacionarte, en fin, crear lazos y comunidad. Y después la acampada por Palestina, que ha tenido una fuerza que en 32 días que estuvimos acampadas en Madrid hicimos una cantidad de cosas y tuvimos una cantidad de impacto por la presencialidad en gran parte, ¿no? Entonces, para mí el resumen es más tiempo offline, mucho más tiempo presencial y cuando se está en redes, que se haga la mejor manera posible, de una manera ambiciosa y aceptando que ya estás haciendo un pacto con el diablo y ya estás entrando en las dinámicas de engagement, pero a ver cómo puedes funcionar dentro de esas dinámicas de engagement. Pero bueno, esta es mi posición un poco cínica al respecto de redes sociales, pero es como participo yo en ellas. Sí, no, bueno, yo suelo decir que nosotros redundamos, coincidimos en ese mensaje, pero no obstante queremos insistir una vez más a quien nos esté escuchando que no deje de escucharnos, que no deje de visitar que me las he dado de chula, pero... Eso, pero oye, que sigamos mirando a Infusión Ideológica, leyendo la AINE y escuchando Tajos Verdes, Alerta Gorria y La Mecha. Sí, por favor. Teníamos una última pregunta. Sí, o sea, os la íbamos a hacer, yo creo que se ha ido respondiendo un poquillo, sí. Porque nuestra última pregunta era pues qué relación teníamos con el movimiento popular y cómo nos deberíamos de relacionar, o si lo estamos haciendo bien y consideráis que hay buenos resultados en cada territorio donde operáis, cómo está siendo esa relación, por el hecho de que lo que comentaba Oriol, que es muy importante salir un poco del móvil, apagarlo, ponerle a la gente cara y estar verdaderamente donde debería estar todo el mundo y donde está el conflicto real. En nuestro caso, por ejemplo, es muy fácil porque somos antes un colectivo que un podcast, entonces la relación es directa y lineal, somos el brazo radiofónico del movimiento antirrepresivo de Madrid. Entonces hacemos lo que como colectivo decidimos, los episodios que nos parecen más oportunos, entrevistas y según nos va marcando nuestros intereses de momento, la calle y la represión también en el momento, ¿no? Pero habéis hablado, por ejemplo, Alerta Gorria, de cómo es el referente de Esquerra Aldea y del movimiento obrero en la margen izquierda, y poco a poco, habéis estado en Venezuela hace nada, que joder, no apuntamos abajo. O, por ejemplo, Edurne, que pues eso, que llevas décadas ahí. También nosotros como colectivo tenemos una relación muy estrecha contigo y aprovechamos para agradecerte públicamente también que toda la ayuda que nos has dado en todos estos años y las facilidades que nos has puesto para difundir nuestros comunicados y nuestros artículos y demás. O, por ejemplo, Oriol, que pues esa relación un poco que has comentado más antes de, mira, pues desde el podcast ahí, desde mis redes, intento asociarme con Sindicato de Inquilinas o con XR. Pues un poco eso, en plan, ¿cuál es vuestra relación con los colectivos de vuestra zona? ¿Cómo lo entendéis? ¿Cómo creéis que debería ser? ¿El papel que podemos jugar? Hablamos nosotros. Mira, hemos estado en Venezuela hace poco y se ha estado hablando también de esto. O sea, era uno de los temas más importantes, era el tema de las redes sociales, que allí ya hablaban de la dictadura del algoritmo y de las alternativas que hay que buscar y tal. Y nosotros al final surgimos un poco de lo que se está hablando aquí, o sea, de dar realmente altavoz a esos colectivos, pero sabemos que nuestro proyecto, o sea, crece en base a que la calle está activa. O sea, si la calle no está activa, nuestro podcast, canal de YouTube y nuestro medio de comunicación no va a funcionar y se va a hundir. O sea, y nuestro trato con los movimientos está siendo bastante bueno. O sea, creemos que estamos aportando tanto a la lucha en la calle como a contrainformación y seguimos ahí día a día y lo que queremos es que la calle esté mucho más activa para tomar esos medios de comunicación y tomar esos medios de producción, porque hasta que no demos la vuelta al capitalismo nunca vamos a tener los medios de producción, o sea, los medios de comunicación al nivel que creemos que deberían de ser. No. Pues eso es. Básicamente esa es la cosa. Me ha gustado la reflexión de Oriol lo tengo que decir, de influenciar al influencer, claro que sí. Es una buena estrategia. Ahí en Venezuela había algún influencer también que ha sido ya, ¿no? Que le han expulsado ya de los canales mayoritarios. Un argentino, creo. Un argentino, sí. Debe ser, sí. Y bueno, por cierto, que acabamos de sacar un reportaje sobre nuestra experiencia en Venezuela que está disponible en nuestro canal de YouTube de Alerta Gorria y Ratia desde ayer. Aprovechad del espacio que, vamos, estos que minutos... igual un día nos chapan. O un día vale millones esa publicidad en La Mecha.
Bueno, en el caso de la EN, pues bueno, siempre ha sido un medio plural, que tampoco ha estado vinculado a ninguna organización en concreto. Y bueno, además otra de nuestras señas de identidad también desde que se creó la web es que ha permitido combinar pues distintos movimientos como, bueno, básicamente han sido el comunista y el libertario, ¿no? O sea, en momentos donde pues muchas veces había muchas hostias entre los dos movimientos, pues en la EN siempre hemos mantenido esa, bueno, pues esa dualidad, ¿no? Y hemos dado espacio a todos esos movimientos, ¿no? Muchas veces también cuando ha habido debates, ha habido diferencias sobre determinados temas, esto también se ha reflejado en el propio colectivo editorial, porque como digo, no estamos vinculadas a ninguna organización en concreto, pero cada una de las personas de que formamos parte, pues venimos pues de ciertas organizaciones o de ciertos colectivos, etcétera, y muchas veces, pues cuando hay debates, pues eso también se refleja y bueno, ser un medio que aparte, como decía antes, de informar de lo inmediato, ¿no? De la noticia de la calle, de la mani, del porrazo que me acaba de pegar la policía, pues también damos espacio para la reflexión, para el encuentro, para el debate y muchas veces puede ser algo positivo, ¿no? Luego, obviamente, hay otras veces que pues que tienes que posicionarte, ¿no? Como medio, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, la EN también una de sus señas de identidad es que siempre se ha posicionado mucho contra el reformismo, ¿no? Y bueno, pues eso también a veces ha traído consecuencias. Pero bueno, pues creo que como medio antifascista, anticapitalista, pues hay que tener una coherencia, ¿no? Y pues hay cosas que hay que denunciar, ¿no? Cuando hay, como decíamos antes, ¿no? Cuando se crean nuevos partidos para que tratan de apropiarse las luchas, etcétera, ¿no? Y de llevarlo todo al tema institucional y a los votos, y etcétera, pues hay que decirlo, ¿no? También, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues como comentaba antes, ¿no? Al final somos gente que estamos ya dentro de los propios movimientos, de algunos, obviamente, y bueno, y a través de eso pues también tenemos contacto pues, con muchos otros movimientos y bueno, pues esa es un poco la relación que siempre hemos tenido en la EN, ¿no? Pues tanto directa por colectivos en los que participamos como indirecta pues por otros, pues eso, pues por otros colectivos, otras luchas que nuestra propia lucha nos ha llevado a encontrarnos en el camino, ¿no? Y bueno, pues no sé, no hay una fórmula mágica, ¿no? Pero pues al final son muchas horas de trabajo, veracidad absoluta, ¿no? Y grandes dosis de honestidad y bueno, pues eso, darlo todo por abrir conciencias, ¿no? Como decía antes. A favor. Yo creo que sobre esto ya he hablado bastante, así que tampoco me voy a alargar más. Así que también eso, como que la propia actividad estés dándole bombo a otras organizaciones, ¿no? Ya que estás en Internet, pues haces este ejercicio de embudo y después todo lo que puedas hacerlo desde el principio colectivamente, pues mejor. Por ejemplo, Tajos Verdes lo grabamos en el Ateneo La Maliciosa, que es de traficantes de sueños y ecologistas en acción. Pues como este tipo de cosas siempre... Cuanto más se pueda hacer colectivo y menos individualizado y atomizado, que es la práctica habitual en Internet, pues mejor será. Pues poco más, la verdad. Salvo que queráis añadir algo. Sí, o queráis aprovechar otra vez para promocionar algo, recordar, hacer algo de spam vuestro. Por nuestra parte, solo volver a agradeceros a los 4 que hayáis estado hoy aquí con nosotros, que nos hayáis echado una mano, que ha sido un placer. Y bueno, pues como decimos siempre, nos vemos en las calles, nos vemos en las asambleas. Nosotros sí que vamos a aprovechar como siempre también para recordar hacer nuestra cuña publicitaria, nuestras redes, que nos puedes seguir en todas nuestras redes, Movimiento Antirrepresivo de Madrid, Twitter, Instagram, Facebook, todas esas de las que hemos hablado fatal, pues ahí estamos. Telegram también. Tenemos canal de Telegram y de WhatsApp, que funciona como el orto, pero ahí está. Y bueno, poco más que decir, que el concierto, para irlo que vaya sonando, el próximo 13 de diciembre, 13-12, que son unas cifras que a cualquiera que esté mínimamente puesto gustan ya, por lo que sea, pues el 13 de diciembre tenemos un concierto solidario antirrepresivo en la Atalaya, aquí en Madrid, todavía no tenemos grupos confirmados. Y bueno, un poco más. Bueno, el 16 de noviembre subimos a Portugalete. Sí, es verdad, que hay unas jornadas. Algo hemos oído de que por aquí. Esto es un cruce de camino, vamos. Sí. Nosotros no nos vamos a promocionar más, que ya hemos acaparado bastante, ya nos hemos hecho bastante autobombo. Y nada, simplemente que la gente esté atento con Telecinco porque va a pasar a negro. Cualquier día estaba Sile temblando. No nos parece mal. No. Y un saludo a todos y a todas y nada, mucho ánimo cada cual que estáis ahí con vuestros proyectos porque todo es necesario ahora mismo y
Y como decía cierta metáfora, la olla se tiene que ir subiendo grados, que ya empezarán los borbotones. Pues nada, por mi parte tampoco voy a promocionarlos porque ya es bastante conocida la web en estos casi 24 años. Pero nada, pues agradeceros el espacio y nada, pues adelante y nos seguiremos encontrando en las luchas y en el camino. Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos. Muchas gracias, un placer de conversar. Un abrazo. Un